mala interpretación que han hecho las autoridades. Y hoy vamos a ser un poco más específicos al respecto. Quiero comenzar compartiéndoles que en el artículo, en el capítulo 9 del término de la relación contractual, en el artículo 53 dice: ningún trabajador podrá ser cesado. Ninguno dice nada más los trabajadores de confianza o los trabajadores de base o los trabajadores supernumerarios. Dice ningún trabajador. ¿Qué es ningún? Hay que buscar el término en el diccionario para que no haya duda. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justificada. En tal virtud, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados por las siguientes causas. Y antes de analizar las causas, he comenzado con este artículo porque muchas veces hemos escuchado, principalmente cuando hay cambios de administración, que las personas más vulnerables son aquellos que ocupan un puesto de confianza. Y siempre se les dice es que tu puesto es de confianza y te puedo despedir en cualquier momento. Ojo, eso no es así. Y lo quiero todavía dejar un poco más claro. Si nos vamos al capítulo 7, en donde refiere a las obligaciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ayuntamientos y organismos descentralizados, en el artículo 49, donde refiere cuáles son las obligaciones de los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados, en la fracción primera, hay una parte que dice: los empleados de confianza serán nombrados y removidos libremente por los funcionarios facultados al efecto. No dice cesados, no dice despedidos, dice removidos. Y aquí es donde tenemos que ser muy claros. ¿Qué significa la palabra remover? Bueno, pues les comparto lo que realmente significa. Remover es quitar o sacar algo de su lugar independientemente de que sea reemplazado o no por otro. Otro término que encontré es pasar o mudar algo de un lugar a otro, de poner o apartar a alguien de su empleo o destino. Apartar, pero no despedir. Ojo, entonces aquí bien claro nos dice que sí, las personas facultadas pueden remover a los empleados que son considerados de confianza, pero no dice despedir, no está en sus facultades de despedir a menos que caigan algunos de los supuestos que están interpretados aquí en el capítulo 9, que refiere del término de la relación contractual. Y comencé justo con el artículo 53, que dice claramente que ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justificada. En tal virtud, el nombramiento o designación de los trabajadores solo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados por las siguientes causas. Quiero ser muy enfática, la única forma en que te pueden despedir es si caes en alguno de estos supuestos y los voy a compartir. Fracción primera, por renuncia, abandono de empleo o repetidas faltas injustificadas a las labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo o a la atención de personas que pongan en peligro esos bienes o que causen la suspensión o deficiencia de un servicio o que ponga en peligro la salud de vida de las personas en los términos que señalen los reglamentos de trabajo aplicables. Fracción segunda, por conclusión del término o de la obra determinante de la designación. Aquí se refiere ya a los compañeros que son considerados como supernumerarios, que se les contrata para un trabajo específico en un tiempo determinado. Fracción tercera, por muerte del trabajador.
Fracción cuarta, por incapacidad permanente del trabajador física o mental que le impida el desempeño de sus labores. Fracción quinta, cuando faltase por más de 3 días consecutivos a sus labores sin causa justificada. Fracción sexta, por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoria. Fracción séptima, por resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en los siguientes casos. Dice apartado A, cuando el trabajador incurriera en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compañeros o contra los familiares de unos y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio. Fracción B, por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. C, por cometer actos inmorales durante el trabajo. D, por revelar los asuntos secretos reservados que tuviere conocimiento con motivo de su trabajo. E, por cometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de la dependencia, oficina o taller donde preste sus servicios o de las personas que ahí laboren. F, por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores. G, por incurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. H, por incumplimiento reiterado a las condiciones de trabajo. En los casos a que se refiere esta fracción, el trabajador que diere motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, no dice para ser cesado, para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser desde luego suspendido. Aquí la ley es clara, no dice cesado, no dice despedido, dice suspendido en su trabajo, si con ello estuviera conforme el sindicato correspondiente. Pero si no fuera así, el titular respectivo podrá ordenar su remoción a otra oficina distinta a aquella en la que estuviese prestando sus servicios. Vuelvo a insistir, no dice despedido, removido, cambiado, trasladado a otra oficina en la que distinta de aquella en la que estuviese prestando sus servicios hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si el tribunal resuelve que fue justificada la justificación, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos. Aquí también quiero hacer un paréntesis y ser muy explícita en esta fraccioncita que menciona. Dice, obviamente, si hay alguna de las situaciones que están mencionadas aquí en esta ley, se lleva el proceso y el tribunal resuelve que efectivamente hay motivo para terminar la relación laboral, bueno, no se le van a pagar los salarios caídos, pero todo lo demás que implica la ley sí se le corresponde al trabajador. Y esto habla de la indemnización, habla de lo que la parte proporcional del aguinaldo y todo lo concerniente a sus derechos. Esto lo vamos ya a analizar con más calma la próxima semana. Vamos a ver la diferencia entre lo que va a percibir un trabajador cuando renuncia voluntariamente y lo que le corresponde cuando se da una situación de despido injustificado. Entonces, aquí la ley es muy clara. Si el tribunal determinase que efectivamente hay elementos para terminar la relación laboral, lo único que no se le va a pagar, pues, es los salarios caídos del tiempo que llevó este proceso, pero todo lo demás que está contemplado en la ley le corresponde al trabajador. Entonces, estamos conociendo cuáles son, digamos, los elementos que sí pueden dar pauta a un despido y son los que acabamos de mencionar, las faltas en las que pueda incurrir algún trabajador. Vamos ahora al artículo 53 bis.
Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales que se refiere en la fracción séptima del artículo anterior, el jefe superior de oficina procederá a levantar el acta administrativa con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado, la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que intervengan y por 2 testigos de asistencia, debiendo entregarse en este mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede a demandar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los afectados, el nombramiento del trabajador a la demanda se acompañarán como instrumento base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse esta, se hayan agregado a la misma. Es decir, para que pueda darse el despido, pues tiene que ser en base a lo que aquí está contemplado. En algunas ocasiones, como parte de los derechos que tenemos, hemos escuchado la frase de lo que no está prohibido, está permitido. Eso aplica. Sin embargo, cuando se trata de derechos laborales, aquí no aplica. Aquí, para que surta efecto el despido justificado, tiene que estar contemplado en la ley, ¿ok? Esto es en estricto derecho. Y obviamente existe un procedimiento que es el que acabo de mencionar. Suponiendo que el trabajador cayera en alguna de estas fracciones que son muy claras, que pueden dar pie a su proceso de despido, también es cierto que pues no nada más es decir te estás despedido y ya, sino que se tiene que llevar a cabo la reunión donde está el trabajador, están los testigos de cargo, los testigos de descargo, se escucha al trabajador, se argumenta, se elabora un oficio y se le entrega copia inmediata al trabajador. Este es uno de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Si no están en lo que acabamos de leer, pues bueno, ya estaríamos hablando de un despido injustificado. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado el decir, bueno, es que tú eres un trabajador de confianza y te puedo despedir en cualquier momento? Eso no está aquí contemplado. Si bien cierto, habla de remoción, habla de cambiar, pero no habla de despedir, salvo que cumpla con alguno de estas fracciones contempladas en el artículo 53. Y quiero mencionar algo también muy importante que se da mucho más seguido de lo que nosotros imaginamos. El tiempo de remoción, ya dijimos, no es lo mismo que despedir. Remover no es lo mismo que despedir, que quede bien claro, ¿ok? Y lo que hemos visto es que muchas veces a los trabajadores se les remueve de un lugar a otro, de un área a otro, de un trabajo a otro. Lo que no saben es que sus derechos deben de ser salvaguardados. Y aquí les voy a leer lo que dice el artículo 21. En ningún caso, el cambio de funcionario de una dependencia podrá afectar el derecho de los trabajadores. Repito, y esto es muy importante, ojalá que si me están viendo los trabajadores del ayuntamiento, los trabajadores del gobierno del estado, los trabajadores del sector de educación, tengan bien claro esto, es muy importante. El artículo 21, en ningún caso el cambio del funcionario de una dependencia podrá afectar el derecho de los trabajadores. ¿Qué es lo que se ha dado? Y puedo decir que últimamente me ha tocado ver. En carne propia me aplicaron un despido injustificado, porque leyendo todas las causales que dan motivo a un despido, su servidora no cometió ninguna de estas acciones. Por lo tanto,
El hecho de que me digan, tu cargo es un puesto de confianza y la presidente o la autoridad correspondiente te puede quitar en el momento que decida, no está contemplado. Entonces aquí cae el primer elemento que nos da cabida a un proceso por despido injustificado. El segundo elemento que vemos es que luego a los compañeros que laboraron en la Secretaría de Desarrollo Social y Económico les aplicaron presión para que los obligaran a firmar sus renuncias voluntarias cuando tampoco habían incurrido en una de estas faltas. Em, ¿Qué es lo que argumentaban? Porque, pues, obviamente, al preguntar por qué les están pidiendo esas renuncias cuando ellos necesitan del trabajo, es que, bueno, la nueva titular necesita, pues, a su gente de confianza y, obviamente, pues, necesitamos que ustedes firmen. Cuando desconoces tus derechos laborales, pues sí, caes, porque aparentemente hay una presión psicológica. Está en ese entonces el jurídico, está Contraloría y pues las personas encargadas de pedir que firmen sus renuncias los compañeros. Cuando uno no sabe de estos derechos que tenemos, de que existe un procedimiento para que la autoridad te despida, pues sí, firmas. Y también hay otra afectación, que es la que, insisto, en este paréntesis que estoy haciendo, la próxima semana lo vamos a abordar más detalladamente. Estos son violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y manejan los términos a conveniencia porque dicen, bueno, es que es un empleado de confianza y por lo tanto te puedo, la ley dice, remover. Es cierto, ahí sí, los pueden cambiar de un área a otra, de una función a otra, pero no despedir, que es lo que desafortunadamente se dio. En el ayuntamiento se dan muchos más casos de los que ustedes se imaginan de despidos injustificados. Y bueno, bajo ese término, ¿no? De que como autoridad te puedo remover, pero es importante ya empezar a decirles a las autoridades que busquen en su diccionario qué significa remover y que empiecen a analizar cuál es la diferencia entre un despido y una remoción. Y aquí lo acabamos de ver muy claramente, ¿no? Y otra de las situaciones que también se dio con algunos de los compañeros es que no solamente los removieron de sus áreas de trabajo, sino que además les bajaron el salario, los degradaron, digamos, ¿no? Y eso es una violación al derecho. Se supone que todos los derechos que ya tienen los compañeros con los cuales se han desempeñado se les debe de conservar y aquí lo dice claramente, se les puede remover a un área a otra salvaguardando los derechos que ya tienen adquirido. Entonces aquí, compañeros, los que están laborando y los que se han pues sido afectados de esta manera, el artículo 21 es muy claro y aquí se los dejo y ustedes sabrán si lo utilizan o no, pero dice claramente, artículo 21, en ningún caso el cambio de funcionario de una dependencia podrá afectar el derecho de los trabajadores. Entonces, esto es para que veamos qué importante es que nosotros conozcamos nuestros derechos. Pero aún más importante es sacudirnos el miedo y hacerlos valer, porque aquí están las herramientas, aquí está todo para que nosotros podamos eh, recibir la justicia, pero si no la hacemos valer, si seguimos teniéndole miedo a una autoridad, pues estos van a seguir violentando los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues yo les comentaba que cuando pues no se comete alguna de estas faltas, como dice el artículo 53 en lo referente al término de la relación contractual, pues ya se cae en un despido injustificado. Y pues para ello los trabajadores que laboramos en las dependencias de gobierno tenemos la instancia para interponer un proceso que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y este se encuentra en la ciudad de Chetumal. Y bueno, ante un despido injustificado, a partir del momento en que se notifica de la relación contractual termina, el trabajador tiene hasta 4 meses para interponer
su proceso en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Obviamente, insisto, si no se cae, si no se cumplen alguno de estos artículos y fracciones mencionadas, es la autoridad la que tiene que probar que efectivamente tú caíste en esto, y de no ser así, bueno, pues ya el tribunal determinará cuál es la acción a seguir, ¿no? ¿Qué se puede dar en un momento dado, no? Los jueces no son seres infalibles, a lo mejor en muchas ocasiones se pueda dar la incorrecta interpretación de la ley, pero esto no es algo que nos debe de desanimar, porque siempre va a existir otra autoridad que es la encargada de revisar, y créanme que vale la pena conocer nuestros derechos y conocer estos procedimientos. Y en el momento que ustedes pues sean afectados en una situación como esta, pues tienen los elementos suficientes para proceder y hacer que la justicia llegue. Me voy a permitir ver si hay algún comentario. Sí, Conchita, muy buenas noches. Conchita, buenas noches. Qué gusto que estés por aquí. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Tengo una duda. ¿Los testigos son de la empresa o los lleva el trabajador? Respondiéndole a Daniel Barrera Camargo, son testigos que vieron los hechos que ahí se están plasmando. Por lo general, la autoridad busca levantar un acta, entonces son los que les consta lo que ahí ocurrió, y son los que, pues obviamente deben ser testigos y firmar el acta que se va a llevar a cabo, y al término de todo este protocolo, de este acto, pues ya se le debe dar una copia al trabajador y una copia se le queda a la autoridad. Patricia González, buenas noches, Pati, qué gusto saludarte, gracias por acompañarnos en esta transmisión. No veo más preguntas. Espero haber sido clara en este pequeño análisis. Si no, pues yo les agradecería mucho que me dejen algún comentario, alguna pregunta que quisieran que nosotros pudiéramos ampliar la respuesta en la siguiente transmisión, y lo hacemos con mucho gusto. Esto creo que es algo que tenemos que analizar y tener muy claro para con ello realmente hacer valer nuestros derechos laborales. Esta es la única forma en la que vamos a ir disminuyendo las injusticias que se dan a la base trabajadora. Y bueno, voy a permitirme agradecer a las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Jorge Vladimir, gracias por acompañarnos. Te mando un fuerte abrazo, Vladimir. Gracias por estar en esta transmisión. Jimmy, gracias por acompañarnos, amigo. De verdad, me da mucho gusto que nos estés siguiendo en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y bueno, pues hoy sí voy a ser muy breve en este análisis. Les confieso, tengo una reunión en un ratito, pero espero que lo que hoy analizamos les haya servido. Si no, les reitero, la próxima semana vamos a abordar más. Y ya para resumir el día de hoy, bueno, es tener muy claro que el término de remover no significa despedir, no es lo mismo, son dos términos completamente diferentes. Remover es cambiar algo de su lugar, es llevar de un lugar a otro. Y bueno, el artículo 53 es muy claro al decir que ningún trabajador podrá ser cesado si no es por causa justificada. Y hoy mencionamos cuáles son las únicas causas que mencionan la justificación para el despido, y que el hecho de que tú seas un empleado de confianza no indica que tu relación laboral termine cuando la autoridad lo corresponda, salvo que cumplas con alguna de las leyes que aquí dicen cuáles son las faltas que te pueden dar pie a un despido. Y recuerden que en el artículo 49, pues dice que dentro de las obligaciones de los poderes, ayuntamientos y organismos descentralizados, en la fracción primera está la frase que dice: los empleados de confianza serán nombrados y removidos libremente por los funcionarios facultados para ellos. No hablan del cese.
La única forma en que nos pueden cesar es cumpliendo alguna de las faltas que están contempladas aquí en el artículo de 53. Entonces, pues por hoy me despido, no sin antes recordarles que pueden ver esta transmisión también en YouTube, en Revolución de Conciencias en Cancún. Y pues agradecerles que me acompañen, agradecerles sus comentarios y agradecerles mucho que me ayuden compartiendo estos videos, que la intención es ayudar a las personas a conocer sus derechos laborales para que ya no sigan siendo violentados. Pues muchísimas gracias, les deseo tengan una excelente noche, un feliz descanso y nos vemos mañana a las 8:30 por este mismo medio. Gracias por acompañarme. Feliz noche.